Buenos días, muchas gracias por invitarme aquí a la presentación y a esta jornada sobre la industria 4.0. Bueno, yo soy Jorge Pampín Bueno, soy doctor en ingeniería industrial y responsable de la empresa Simerge Engineering. Es una empresa de ingeniería de modelación y simulación radicada en el Parque Tecnológico de Valencia. Varios de los conceptos que vamos a comentar seguramente ya se han dicho, pero no por ello son menos válidos. Yo creo que es importante. Dentro de este nuevo concepto de industria 4.0, dentro de este nuevo universo que estamos hablando, como hemos visto, tenemos gran cantidad de tecnologías, metodologías, actuaciones, etcétera. Esto es interminable y cada una de esas actuaciones pues, supone una verdadera especialización, ¿no? Nosotros hemos traído estos conceptos donde nos hemos criado profesionalmente en sectores avanzados como automoción y aeronáutico, pero llevamos ya muchos años implementándolo en sector agroalimentario y las experiencias y las metodologías que voy a exponer a continuación están diseñadas y extraídas de nuestras experiencias en las pymes. Realmente le hemos llamado un poco la gestión de la incertidumbre porque, como muy bien ha dicho Juan Ignacio, pues incertidumbre todas las empresas tienen todos los días en base a temas tan tontos, pues por ejemplo, cómo me costaría mi producto fabricar a 2 o 3 turnos o qué pasaría si el típico what if, ¿no? Básicamente aquí hay una primera transparencia que yo creo que es un poco el resumen. Como decía Mauricio, también a veces es bueno contar el final de la película para entenderla bien. Hay dos conceptos que estamos repitiendo constantemente en este entorno o en esta jornada, que son los datos. Es el gran caballo de batalla que nos encontramos a la hora de tomar decisiones. El primer gran reto es que esta adquisición de los datos sea ágil, eficaz y validada. Aquí incluso depende del volumen de datos, hablaríamos ya de Big Data, etcétera. Pero donde más nos vamos a centrar es qué hacemos con estos datos y cómo convertirlos en modelos de inteligencia de negocio que nos permitan tomar decisiones. Vuelvo a insistir, lo que voy a comentar a continuación está aplicado sobre todo a empresas pymes en las cuales un poco este acrónimo o esta etiqueta de Industria 4.0 yo creo que es un Fórmula 1 al que tenemos que llegar todas las empresas, pero hay empresas que están ahora pensando en sacarse el carnet de conducir, otras aún van con la L y otras ya van pues casi con Fórmula 1. Nos encontramos un amplio abanico. Básicamente, realmente un poco esto, voy a algunas transparencias y para ajustarme al tiempo las voy a pasar más rápido. Lo que nos encontramos son sobre todo aluviones de datos, sistemas de información no conectados. Otro concepto que también se trata mucho en la industria 4.0 es la conectividad. ¿Quién no tenemos experiencia de que tenemos CRMs, RPs, bases de datos y cada uno, incluso Hasestel, que es el gran socorrido, ¿no? Donde de alguna forma todos ahí tenemos nuestro pequeño sistema que controlamos. Eso está bien, pero genera una dispersión y no una compartición de datos. La modelación o comprensión de la operativa de una empresa es lo más importante, es decir, qué está pasando en nuestra empresa, comprenderla a nivel de procesos. Decimos que el coste de una empresa simplemente es el resultado económico de una forma de trabajar, que hay que mapear y modelar y sobre ella jugar para obtener, digamos, capacidad proactiva. Y esto es un poco lo que trataremos en esta ponencia. Estas las voy a pasar un poco más rápida porque realmente son las que ya hemos visto. Nos hallamos en la cuarta revolución industrial. Yo evidentemente aquí, y más a donde estamos hablando, la industria agroalimentaria, es una industria no con un volumen económico muy potente como empresa individual, mayormente familiar, donde de alguna forma, aparte de esta revolución industrial tecnológica, robótica, metodológica, etcétera, yo creo que hay que hacer una revolución industrial de cultura. Es decir, que la gente pues empiecen a pensar en, para eso estas jornadas, ¿no? Empiece a pensar en que lo que nos viene irremediablemente tenemos que estar ahí y por lo tanto tenemos que evolucionar hacia esto. Hay un gran porcentaje de industria familiar y de alguna forma las segundas, terceras generaciones son las que creo que pueden empezar a plasmar estos conceptos. Básicamente una nueva forma de organizar la industria, lo que llamaremos la fábrica 4.0. No voy a hablar mucho más de aquí porque creo que lo han hecho muy bien mis compañeros. Y dentro de esto, pues un poco nos encontramos una nube
de requisitos y necesidades dentro de la fábrica 4.0. Un factor importante, el factor humano, procesos estables, Lean Management, que hablaremos un poco también, robótica, Big Data, todo donde nos centraremos en cómo convertir datos en modelos de negocio inteligente que nos permitan capacidad proactiva. Hablamos de incertidumbre porque esto realmente es lo que el empresario se encuentra día a día. Incertidumbre o simulación, que es una palabra quizá más pomposa, pero realmente todos los empresarios y todos los directores de operación se encuentran en el día a día en tomas de decisiones. Por ejemplo, dónde se genera valor y se destruye en nuestros procesos. Si conocemos nuestra rentabilidad a través de procesos, canales, distribución, productos, clientes, nuestra empresa es multidimensional. ¿Qué quiere decir esto? No solo focalizamos en el producto, sino tenemos productos, clientes, mercados, y eso nos generan cubos o análisis multidimensionales de rentabilidad, de comprender por qué un producto es rentable en un mercado o a través de un canal, etcétera o no. Y eso es simplemente la realidad de la empresa y que tenemos que intentar recoger en modelos que capturen datos y nos conviertan en inteligencia de negocio. Aquí yo creo que hay, según mi experiencia, una gran deficiencia. El lanzamiento a priori de productos coste efectivos. Se han acabado la época en la cual lanzamos productos que no son efectivos al mercado y veremos un poco las 4 dimensiones. Y estos sistemas nos aportan esa visibilidad a priori, pues de poder lanzar productos coste efectivo, evitar gastos innecesarios de prototipado, trastorno en nuestros procesos de fabricación, etcétera, y luego nos damos cuenta que en un 80% de las veces ese producto no es coste efectivo y es invendible. Esto, si tuviésemos modelos o sistemas que a priori nos generan esta información, pues evidentemente nos ahorraría no solo muchos problemas, sino también mucho coste. Y, por lo tanto, generar simulaciones que nos permitan evaluar alternativas y medir su rentabilidad a priori. Esto es un poco algunas de las cosas y mucho más que el empresario de la pyme hoy en día se está preguntando ¿existe algo para poder reducir, no eliminar, porque el eliminar es imposible, pero reducir mi incertidumbre en mi día a día? La respuesta, vuelvo a insistir, la escalabilización, es decir, la traducción a escala pyme de las tecnologías desarrolladas fundamentalmente en sectores avanzados, como sector automoción y aeronáutico, pues a la problemática de la industria agroalimentaria, que es perfectamente válido y donde en las próximas transparencias pues os comentaré nuestra experiencia y cómo se aplica esto a lo que son las pymes. Se basa en 2 poderosos conceptos. Modelar es algo tan tonto como comprender cómo opera la organización, sus procesos, cómo se crea o destruye valor y se generan los costos. Desde nuestra óptica, por muy ingeniero que sea, al final todas nuestras actuaciones o fundamentalmente van en una mejora de retorno económico, es decir, el parámetro euro es fundamental, y tenemos que implantar metodologías que intenten reducir, como veremos, pues el despilfarro que puede haber en nuestros procesos. Pero lo primero tenemos que modelar, comprender cómo funciona nuestra empresa y no es fácil. A veces focalizamos en ciertas partes de la empresa, pero olvidamos otras que ahí no tenemos control. Una vez tenemos esto mapeado y modelado, entraríamos en sistemas de simulación que nos permite evaluar alternativas a esos modelos, previamente a su implantación física o incluso a tomar una decisión. Desde 2 ópticas, las 2 ópticas de la moneda, una visión de valor y una visión logística. Lean Accounting, Lean Operations. Es un poco lo que hemos aprendido y que estamos implementando en las empresas agroalimentarias. Cómo evaluamos económicamente nuestras propuestas, cómo evaluamos logísticamente sin riesgo nuestras propuestas. Un empresario, por ejemplo, me dice, a mí esto, una de las cosas que me ha servido, pues por ejemplo, es tener la capacidad de negociación ante un cliente. Simplemente saber cuánto pierdo o no pierdo y si puedo ir o no puedo ir. Es una de las grandes ventajas. Evidentemente, como yo digo a mis clientes, el que un producto, una botella de agua, cueste 8,28 es lo que a mí como ingeniero menos me importa. Es comprender por qué cuesta 8 y si logro que cueste 7,5, evidentemente sin comprar peores materiales. Ahí hay un gran mundo de despilfarro que tenemos que identificar, evaluar y, por lo tanto, modelar y luego simular.
Aquí, ¿cómo se hace esto? Pues lo primero, construir lo que llamamos el mapa integral de nuestro sistema, de la empresa, a nivel de proceso. El gran bosquejo, esto es como cuando llegamos a PortAventura y lo primero que nos encontramos es el mapa de PortAventura, ¿no? Donde están las grandes atracciones. Luego ya iremos a Oceanía y nos perderemos allí en las distintas atracciones que hay. Pero lo primero, el gran mapa. Este es el primer nivel que tenemos que cubrir. Segundo nivel, la atomización en actividades, incluso la categorización en actividades de valor no valor añadido. Y el tercer nivel, la parametrización de las actividades. Es decir, necesitamos que aquí es donde de alguna forma interviene sobre todo la capacidad que tengamos de alimentar de datos con agilidad y fiabilidad a estas microactividades o a estos átomos que de alguna forma configuran toda nuestra empresa. Una vez tenemos esto, ya comprendemos el porqué de las cosas, que es el objetivo fundamental, comprender el porqué de las cosas y por qué esto cuesta 8,28. Es decir, eso son decisiones estratégicas importantes y ahora podemos entrar en una segunda etapa mucho más potente, convertir este modelo en un modelo de capacidad proactiva, generando lo que llamaríamos escenarios que nos permitan jugar con él y con una alta fiabilidad saber qué va a pasar. A nivel de producto, a nivel de mejora de procesos, a nivel, como ahora estamos muchos en los Lean Manufacturing, ¿qué pasaría a mejorar una eficiencia de un 50 o un 80%? Mejora mucho un eslabón de la cadena de valor, pero a lo mejor el coste total no lo mejora tanto porque no tenemos la visibilidad de que ese eslabón no es tan pesado como pensábamos en toda esa cadena de valor. Esto es realmente intentar reflejar en modelos matemáticos lo que de alguna forma es nuestra empresa para comprender y para poder actuar con ellos. ¿Cómo conseguimos evolucionar este modelo? Pues lo primero, vuelvo a insistir, los datos es el gran caballo de batalla. Las listas de materiales, fiables, rendimientos, etcétera. Una vez tenemos esto cubierto, el soporte y utilidad. ¿Dónde albergamos estos datos? ¿Qué capacidad tenemos de transformarlo en información útil? El riesgo de islas de información que nos encontramos en todas las empresas. Los Excel son muy socorridos, son maravillosos, pero también es un riesgo de que esa información queda para mí solo y no es compartida. Y tercer salto, cuando ya pasamos a modelos de tomas de decisiones. Entramos en un modelo integrado donde absorbe información de distintas fuentes de datos y procedemos a su mapeado y simulación. ¿En qué fase o estado nos encontramos? Evidentemente, esto es lo principal y donde de alguna forma creo que también es un objetivo de la jornada, pues daros a entender que la capacidad y la validez de los datos es la fuente que nutre, digamos, todos los sistemas y modelos que podamos implementar o actuar en nuestra empresa. ¿Qué nos aporta? Y estas son experiencias de empresas como las vuestras, empresas PYME. Pues una cosa, he puesto aquí 4 o 5 transparencias que entiendo son interesantes, que es un poco lo que casi todas las empresas agroalimentarias están. Lo primero, una visibilidad integral cuando comprendemos cómo es la composición estructural de nuestro producto. Imaginemos que tiene estos porcentajes. Lo que aquí es evidente que donde primero tenemos que actuar es tener en precisión en las listas de materiales y mermas. Es decir, no voy a empezar aquí a hacer OS, sistemas SMED o 5S o lo que queramos, que está muy bien, cuando no tenemos un control sobre el 50, 60 o 70% del coste estructural de nuestra empresa. Esto nos permite una visibilidad. También muchas empresas se quedan aquí y tienen un 25 o un 30% de su estructura sin controlar. Es decir, tanto cobra este hombre que está o esta persona en la distribución como el que está en la embolsadora abajo de los productos. Entonces, esto es una visibilidad importante. Tenemos un objetivo prioritario, objetivos, acciones Lean y el gran desconocido, sobre todo en los procesos logísticos, soporte, estructura y distribución. Cuando tenemos esta visibilidad, ya podemos hacer acciones y de alguna forma seguir un paso ordenado en cuanto a atacar, digamos, a comprender y a reducir nuestro despilfarro. Diseñar para el cliente. Aquí nosotros hablamos de las 4 dimensiones: calidad, fabricabilidad, diseño
pero falta una cuarta dimensión que es coste. Creo que hay una eficiencia importante en la empresa, la PYME, de crear equipos interdepartamentales de alto rendimiento para el lanzamiento efectivo de nuevos productos. Nosotros tenemos clientes que sacan 800, 500, 600 productos nuevos al año y de alguna forma el 80% no son coste efectivos, no son vendibles y sobre todo si estoy a un interproveedor o estoy como interproveedor o estoy a un cliente muy exigente, evidentemente hago un prototipado, me gasto mucho dinero, trastorno mis procesos de fabricación y luego me doy cuenta de que no es coste efectivo. La pregunta del millón, ¿puedo esto preverlo anteriormente y en caso de que no me dé validez este modelo, poder rediseñarlo? Sí existe, esto lo traemos de sectores avanzados y se está implementando en industria agroalimentaria, que es un poco el mensaje que os intento. Reducir el despilfarro. Hablamos ahora mucho de despilfarro, es algo también muy lean. Nuestras estimaciones nos dicen que el no valor añadido en una empresa agroalimentaria podemos estar hablando del 15% de su facturación anual. Vemos que estamos hablando de una cantidad enorme. Una empresa World Class Manufacturing de primer nivel mundial podemos estar hablando de un 4, un 5, 5,5%. Fijaos el potencial de mejora que tenemos. Evidentemente, pasar de un 15 a un 14 es mucho más fácil que no pasar de un 7 a un 6. Y es el mismo 1%. Pero tenemos que empezar con esta integración del pensamiento lean de reducir nuestro despilfarro en procesos. Proyección, evolucionar hacia una empresa ágil flexible. Un poco lo que decimos, ¿qué será tu empresa dentro de 5, 10, 15 años? Evidentemente, si hoy hago patatas fritas o snack o bollería, no voy a hacer lavadoras. Seguramente no cambiaré tanto la tecnología, pero seré lo que el mercado me exija que sea. ¿Cuál es el mensaje? Sé excelente y obsesiónate en controlar tus procesos y actividades. Tus costes objetivo, productos, servicios, clientes, son una consecuencia temporal de ellos. Este es otro principio básico. Y mucho más. Es decir, aquí podríamos estar hablando, son extracciones de pensamientos y de soluciones y de experiencias que hemos tenido con muchas empresas del sector agroalimentario. ¿Cómo se consigue? Evidentemente, pues lo primero es una consideración estratégica. Es decir, esto es lo primero, que gerencia la empresa, esto no es fácil. Hay que modelar, hay que trabajar. Esto no es darle un clic, no es un problema informático de darle un clic. Es un problema de sostenibilidad, de conocimiento, de generación, digamos, de estos procesos y este mapeado de una forma inteligente. Luego hay que dedicarle. Esto es un poco, si que se hace una buena carrera, tienes que dedicarle esfuerzo, tiempo y recursos. No es gratuito. Destinar recursos para su sostenimiento y mejora. Una planificación adecuada. Empezar, decir, tan malo es no hacer nada como querer hacer un atracón de esto. Es decir, hay que ir al Fórmula 1, pero inicialmente pues tendré que ir con un Citroën o tendré que ir con una moto hasta que empiece a saber conducir de una forma mucho más rápida. La utilidad de la información y luego un tema que es muy importante, que también se ha hablado aquí, que es el objetivo Lean, el objetivo de eficiencia en procesos, que es generar propietarios de los mismos. Desvelar esos costes ocultos que a mí como propietario o como responsable o mando intermedio de un área de la empresa, saber que he violado o no he alcanzado ciertos KPIs o me han costado tanto dinero, me duele tanto como si fuese mi propia empresa. Ese es un poco el éxito y esto es la parte, digamos, crítica. Es la combinación, esto es una pyme, es una empresa factura unos 10-15 millones de euros, no es una gran multinacional, en donde hay una zona actual de embolsado, una línea antigua, una nueva zona y un sistema nuevo de transporte de rodillos a 5 metros de altura con un nuevo sistema de almacenaje. Esto ahora se ve en 3D, dinámico, en realidad virtual, la pena es que no se vea, en donde pues se está viendo pues como un sistema proyectado, un sistema que no existe actualmente, pues cómo funcionaría y basándonos en esto, qué escenarios y qué nos podíamos encontrar. A mí, aparte de la matemática y la validación que esto como ingeniero me aporta, puesto que esto no es solamente, como decimos en Valencia, una falla de cartón y piedra, sino son modelos inteligentes que me dan datos inteligentes y me permiten evaluar o sacar por qué este escenario me gusta más que otro, evaluado en indicadores logísticos.
Yo creo que hay un efecto colateral, ya os digo, es una pena no se vea, en donde se ve en 3D. Cuando la empresa ve esto, los mandos intermedios que no, o el personal encargado de la empresa que no está acostumbrado a ver este tipo de tecnologías, si yo esto se lo planteo como ingeniero en unos planos o en una documentación, pues es difícil de interpretar por personal no preparado. El efecto colateral es que realmente embulles en el propio proyecto al propio personal de la empresa, le comunicas de una forma mucho más fehaciente, mucho más potente cuál es tu idea, aparte de que esté validado, y la haces participar del proyecto. De hecho, en este caso, el responsable de almacén nos preguntó que cuántos palés salían aquí a la hora y dijimos que en torno a unos 20, 25. Dice, y si el transelevador se para 2 horas, ¿dónde vamos a meter 50 palés? Pues la verdad, todos los que me dijeron, la verdad no habíamos caído en esto, ¿no? Y entonces se establecieron unos buffers intermedios para poder tener un plan de contingencia de caso de que el sistema no fuese capaz de evacuar estos palés, pues tener que no se cortase el flujo y de alguna forma tener buffers, digamos, que conectasen las distintas zonas. Y bueno, creo que con esto hay que ser realistas. Vaya. Se ve que ha sido el aviso. Básicamente, bueno, ya con esto no sé si toca aquí algo. Ya está, esto es que me ha dicho, hasta aquí hemos llegado, ¿no? Básicamente entiendo que hay un gran potencial. Esto es el Fórmula 1. Hay que empezar hoy en día. Hay que empezar poco a poco. Lo importante es comprender y conocer la empresa, controlar los datos para luego generar modelos que nos permitan comprender y el porqué de las cosas y de alguna forma tener capacidad de interactuación y predecir con una alta posibilidad o con una alta fiabilidad qué es lo que va a pasar o poder rediseñar nuestros productos o procesos. Básicamente, pues muchísimas gracias por vuestra atención y lástima que el vídeo no se haya visto, pero bueno, a ver si luego se pudiese recuperar.